nos vamos a referir al capítulo de la reproducción celular del CAP. Ahí viene mitosis, meiosis, ciclo celular, control del ciclo celular. Y apoptosis encontré un artículo que se me voy a pensar que me parece que está mejor científicamente, aunque está más o menos fácil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con ciclo celular. Y el ciclo celular va a estar presente en la mayoría de las células. Y tiene un objetivo, ¿no? El objetivo es que a través de estas diferentes etapas, que digamos es como la vida de una célula, duplique su información genética y todos los organelos para dar lugar a las células hijas iguales a la progenitora y iguales entre ellas cuando se dividen por mitosis, o diferentes entre ellas la progenitora cuando se dividen por meiosis, ¿no? Entonces todos en las células de mamífero se dice que el tiempo del ciclo celular puede durar en promedio 24 horas. Y este ciclo celular, como lo ven en esta imagen, se divide en dos grandes etapas. La etapa de división, que es la etapa M, que dura aproximadamente entre 30 minutos y una hora, y las etapas G1, S y G2, que duran el resto del tiempo, que pueden ser 23 horas y consideramos que el tipo de ciclo celular es de 24. La interfase, que está comprendida por la fase G0, G1, S y G2, es cuando la célula tiene una gran actividad transcripcional y traduccional. Y durante la etapa de mitosis es cuando la célula ya tiene todo lo necesario, lo único que hace es dividir primero el núcleo y luego el citoplasma. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en cada una de estas etapas del ciclo celular y para qué es importante. El ciclo celular es importante porque pues, a través de este proceso los organismos unicelulares se reproducen, ¿no? Una bacteria pues, puede dar lugar a otra, una célula de planta, una célula de mamífero puede dar lugar a otra, ¿no? Bueno, los mamíferos no se da caso porque estos son multicelulares. En los organismos multicelulares sabemos que se requieren varios ciclos celulares para poder crear un mismo organismo, ¿no? Ustedes recordarán que en meiosis siempre les han dicho que una célula gamética femenina con una masculina se fusiona para dar lugar al nuevo cigoto, y posteriormente hay división por mitosis para poder formar los distintos órganos y finalmente un organismo. Y en los adultos, pues sabemos que este ciclo celular, ya que el organismo está formado, pues sirve para renovar o reemplazar células de los diferentes tejidos, ¿no? Como en el caso de las células epiteliales, que sabemos que se renuevan constantemente. El ciclo celular es importante. Esta máquina casi no la usa mucho, pero el volumen es bastante. Decíamos anteriormente, tiene como principal importancia mantener la misma información, es decir, una célula que se va a dividir por mitosis o bien por meiosis, por lo que no sea, tiene que mantener la misma cantidad de información. Si una célula es diploide y son 46 cromosomas, las células que procedan de esta deben tener el mismo. Es muy importante que el ciclo celular esté regulado y esté monitoreado por diferentes mecanismos bioquímicos para que la célula complete cada una de las etapas de manera correcta. Es decir, una célula no puede proseguir con el ciclo celular si no ha terminado de duplicar el material. Si no lo termina, la célula se detiene hasta que existe una señal que le indica que puede proseguir con la siguiente etapa del ciclo celular. Entonces, hay un control muy estricto del ciclo celular en cualquier tipo de célula. Y también estas células pues, responden a estímulos externos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos un cultivo de linfocitos, ¿se acuerdan? De sangre periférica, y nosotros sembramos las muestras en presencia de una lectina, que es la fitonaglutinina, que lo que hace es promover la proliferación celular
de las células que van de fase G0 se activan y entran al ciclo y entonces empiezan con su fase G1S, G2, entonces y así sucesivamente, ¿sí? Entonces las células pueden responder a estímulos que promueven la proliferación celular. Puede ser cualquiera de estos mitógenos o puede ser un factor de crecimiento. Por ejemplo, si le ponemos a un cultivo celular suero fetal que tiene muchos factores de crecimiento, las células pueden activarse, entrar al ciclo y promover la proliferación celular. Las células son diferencialmente expresadas, hay diferentes tipos de células de acuerdo a su capacidad de proliferación. Aquí les puse las tres principales, que son, la primera son aquellas células que son muy especializadas, que están totalmente diferenciadas y que no pueden dividirse ya, ¿no? Como serían las células musculares y algunas nerviosas, porque ahora sabemos que hay nervios que sí pueden reproducirse, las células no lo dicen. Y el segundo grupo en el que se encuentran las células que para dividirse requieren un estímulo, como serían los hepatocitos o los linfocitos de sangre periférica, en el que ustedes hicieron el cultivo celular. Y finalmente las células que tienen una gran capacidad proliferativa, como podrían ser las células hematopoyéticas, no son hematopoyéticas, las células epiteliales o bien las espermatozoides. Entonces, dentro del organismo tenemos estos tres diferentes tipos de células, ¿sí? ¿Cómo es que está conformado el tiempo del ciclo celular o bien las etapas del ciclo celular? Como les decía anteriormente, hay diferentes fases. Podemos dividir de manera general el ciclo celular en la interfase, que comprendería la fase G1. Una vez que la célula que estaba detenida en G0 se activa y entra a síntesis al ciclo, que serían las que salen de G0 y entran a G1. Entonces estarían en la etapa de G1, la etapa de la etapa de G2. Posteriormente, ya que han terminado esas etapas, se entra en la etapa de mitosis. ¿Qué ocurre en la etapa G1? En la etapa G1 hay un gran crecimiento celular, ¿sí? Se dice que esta es la etapa en la que las células se preparan a nivel de citoplasma en cuanto a organelos, en cuanto a moléculas que se requieren en la siguiente etapa para poder llevar a cabo el segundo evento de fase S, que es la replicación del DNA. Una vez que se ha replicado el DNA correctamente y que está intacto, esta célula puede transitar a la etapa G2, que es en donde se lleva a cabo una etapa que es de revisión de integridad del material genético, y si no está completamente bien, pues lo que se hace es reparar ese material y conducir a la célula a una etapa de mitosis. Y posteriormente pues tendríamos la división celular, en el que la célula lo que va a hacer es, como les decía anteriormente, es prepararse para poder dividir de primera instancia el núcleo y posteriormente el citoplasma. ¿Qué eventos ocurren en la fase G1? Bueno, en la fase G1, la célula que estaba previamente en la etapa G0, que es una etapa de latencia donde la célula está viva, pero tiene muy baja la actividad transcripcional y traduccional, la célula ahí toma la decisión de entrar a la fase, al ciclo celular y entrar a la fase G1. Y les decía anteriormente que esta fase G1 tiene como característica primordial el crecimiento. Es por eso que las células van a aumentar de tamaño. En general las células crecen mucho, el núcleo crece, pero porque la actividad transcripcional es muy alta. O sea, la célula se está preparando para la siguiente etapa y para lo que está haciendo en la etapa 1. Entonces va a haber un aumento del tamaño de la célula por toda esta actividad transcripcional y traduccional. De ahí que la síntesis de RNA es muy alta, es muy activa, que la DNA polimerasa se hace evidente y se produce en el citoplasma, pero llega posteriormente al núcleo. Esto propicia que los organelos se dupliquen, porque si la célula se va a dividir, pues tiene que haber mayor cantidad de organelos para que cada célula
que se produzca la nutrición mitocondrial pues tenga una cantidad adecuada de organelos para que puedan funcionar correctamente. El metabolismo de las células se dice que es normal porque está activo constantemente. Y al final de esta etapa existe lo que denominamos un checkpoint, un punto de restricción, un punto de verificación, en el que la célula verifica que cada una de estas funciones se hayan llevado a cabo en la célula, ¿sí? Es decir, si ya tiene un tamaño adecuado, si tiene duplicados los organelos, si tiene pues toda la cantidad de nucleótidos, de enzimas necesarias para que se pueda llevar a cabo la duplicación en la siguiente etapa, pues existe un mensaje bioquímico que hace que la célula termine la G1 y pase a la etapa DS. ¿Sí? ¿Sí? Claro, aquí. ¿Qué ocurre en la fase S? Pues una función que es muy importante, que es replicar el material genético o duplicar el material genético. En algunas otras clases vieron ustedes que el DNA, para que pueda duplicarse, pues recibe una señal y además inicia en sitios específicos. Este DNA tiene que abrirse y capturar o colocalizarse todas las proteínas que van a llevar a cabo el desarrollamiento del DNA, que hacen las burbujas para que entre todo el complejo replicativo se pueda duplicar el material de manera semi-conservativa. Entonces, en la etapa S ocurre este proceso de replicación. Hay síntesis de histonas también, porque si se está replicando de manera semi-conservativa y se está generando una hebra nueva en base a la hebra parental, entonces también se requiere la presencia de una mayor cantidad de histonas. Esta fase S es una de las que se pudo identificar, ver y mapear desde hace muchísimos años. Y se pudo hacer porque se usaba una metodología llamada autorradiografía, que ustedes ya vieron en algunos otros artículos, en donde ponían nucleótidos marcados con radioactividad y posteriormente hacían un revelado para poder identificar las células que habían tomado esta timidina trinciada y que por lo tanto podíamos identificarlas como células que estaban en la fase S del citosol. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se aprecian esas células. Otra característica que tiene muy importante esta fase es que como esta fase de replicación se utiliza como un blanco para que los fármacos que se incluyen en las terapias anticancerígenas bloqueen la replicación del DNA y como en un cáncer las células están circulando continuamente, pues de esta manera hace que se mueran las células neoclásicas, también dañarán las normales, por supuesto, pero primordialmente las que están proliferando constantemente. Y bueno, esta fase S también tiene un punto de verificación en el que la célula se asegura que la célula haya replicado todo el material genético, ¿sí?, completo, y que el material genético no esté roto, esté intacto. Cuando esto ocurre, la célula transita a la siguiente etapa, y esta etapa es la fase G2, en donde la célula ya ha duplicado el material genético, ya tiene los organelos duplicados, la célula tiene un crecimiento adecuado, de tal manera que la célula va a preparar el material genético para que pueda dividirlo de manera correcta y equitativa. ¿Y cómo es que lo hace? Pues lo hace formando cromosomas. Como ya empezaron a ver, ya vieron el artículo de cromatina, ¿no? ¿Verdad? Vieron con Sara que el DNA se puede encontrar en una primera fase, primordialmente en nucleosoma y fibra de 30 nanómetros, y que esto se da porque se asocia con proteínas sistémicas. Histona H2H, H2H, H4, y histona H1. Entonces se empiezan a formar estos cromosomas por asociarse con histonas y con proteínas no histónicas para poder llegar al nivel máximo de compactación del DNA que permite que la célula pueda separar correcta y equitativamente el material genético. En esta etapa de G2 también existe un evento que denominamos reparación post-replicativa, que se encarga de poder reparar las lesiones que no hayan sido reparadas, que se hayan derivado de la síntesis o que tenga la célula en este momento,
Y eso lo hace de manera, decimos, por replicativa, pero después de la fase S. Ustedes saben que durante la replicación, la célula va replicando el material genético, pero usa moléculas, la DNA polimerasa, la replicación clásica, que lo que hace es poder revisar si lo que ha pegado está correcto, ¿no? Y si no, puede reparar a la par que va sintetizando el material genético. Sin embargo, pues hay muchas cosas que se escapan, y también pudiera ser que la célula reciba una mayor cantidad, no sé, de radicales libres o de algún otro elemento que daña el DNA y que sea detectado en la fase G2. Por lo tanto, la célula en ese momento puede reparar este daño que se ha producido anteriormente, y esto lo hace de manera autorreplicativa, ¿no? Otro evento también es que hay fosforilación de las histonas, y estas histonas, pues ya mencionamos anteriormente, son muy importantes para poder comenzar la cromatina y formar los cromosomas. Y otra actividad es que hay una gran síntesis de tubulina, porque se requiere para formar el uso mitótico en la etapa de mitosis para poder separar el material genético de manera individual. Posteriormente tenemos la etapa de mitosis, de división celular, en la que el material genético debe tener ya completamente compactado, debe estar completamente compactado y debe formar a los cromosomas, que es el nivel máximo de compactación. En esta etapa entonces se forma el cromosoma mitótico. Hay una disgregación, recordarán ustedes ya también de Gonzala, de la envoltura nuclear, que quedan como vesículas alrededor del citoplasma, alrededor del cromosoma mitótico, y que posteriormente se reconstituyen para integrar nuevamente una envoltura nuclear al final de la mitosis. En esta fase también, a la par que se están formando los cromosomas mitóticos, ustedes recuerdan cuando vieron Microtúbulos Gonzala que los ásperes migran de un polo a otro, quedan uno enfrente a otro, y quedan ambos enfrente, pues, y se empiezan a formar los microtúbulos astrales, los polares y los cinetocóricos, que son los que van a conformar el uso mitótico. Esta estructura es muy importante para que se pueda llevar a cabo la separación de los cromosomas. Entonces, en mitosis se forma este uso mitótico, en el que se van a organizar y a orientar los cromosomas de manera correcta para que puedan separarse, segregar y separarse correctamente los cromosomas. En esta etapa entonces, de manera inicial, se produce la división del núcleo y posteriormente la división del citoplasma, para dar lugar a dos células hijas idénticas entre ellas cuando la división es por mitosis e idénticas a la progenitora. Y este tipo de división celular, cuando ocurre de manera normal, pues lo que hace es mantener el número de cromosomas que tiene esa línea celular, es el linaje celular, y generar nuevas células que van a dar lugar al mantenimiento del organismo o al enriquecimiento del organismo. ¿Sí? Les comentaba anteriormente que una de las fases que principalmente se identificó hace ya muchísimos años era la fase S, en la que se usaba timidina tritiada para poder identificar las células que estaban en división. Entonces, en la etapa, aquí se ven células. Esta es una imagen, una ampliografía ya teñida, en donde podemos ver que estos cuatro núcleos no tienen marcaje radioactivo de la timidina tritiada que se puso en el cultivo celular, mientras que este está lleno de puntitos. ¿Sí lo ven? Está con mucha luz, pero tiene múltiples puntos que indican que esa célula estaba en mesa, en la fase de síntesis del ciclo celular, mientras que las otras podrían haber estado en la etapa G1 o G2, aunque yo creo que es G1 por el tamaño de las células, pero no en la etapa de síntesis. Entonces, de esta manera, a nivel de microscopía de luz, se podrían identificar fácilmente las células que estaban en división, ¿no? En la parte superior se observa una célula que se está dividiendo, de hecho ya tiene un surco en esta parte, y vean cómo se visualizan aquí los cromosomas como filamentos, ustedes ya los conocen ahora. Y en esta imagen se ve una separación, una célula en anafase, en donde se ve esta estructura que es el uso mitótico,
aquí tienen un grupo de cromosomas y enfrente está el otro grupo de cromosomas. Son células que se están dividiendo. Entonces, las etapas del ciclo celular que se pueden visualizar muy fácilmente, pues es la etapa de inicio, la mitosis, primordialmente se puede ver profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis. Y de las etapas de la interfase, pues identificar muy claramente la etapa de síntesis, ¿no? Ahora, autorradiografía, pues ya no se usa tanto porque hay muchos nucleótidos o moléculas que se marcan por fluorescencia de tal manera que se pueden ver más fácilmente por microscopía de fluorescencia, ¿no? Otra metodología que ha sido muy utilizada para poder conocer el número de células en las diferentes etapas del ciclo celular en un último cualquier muestra celular es la citometría de Fluor, que nosotros ya habíamos mencionado en una de las prácticas, que se utiliza para identificar diferentes tipos celulares y si se le pone un marcador, identificar subpoblaciones también, ¿no? O células que estén en alguna condición, que tengan, no sé, un daño al DNA, se le puede meter una histona que identifica claramente un anticuerpo contra la histona que identifica claramente las células que están dañadas. Entonces, en este histograma, en el eje de las X está graficada la cantidad de DNA y en el eje de las Y es el número de células. De tal manera que en el eje de las X nosotros vemos el número 1 y el número 2 que nos indica la ploidía que tienen las células. Las células, por ejemplo, de la especie humana tienen una ploidía 12, ¿no? Son diploides. Entonces las células que están en el número 1 serán aquellas que sean haploides. Bueno, diploides en este caso porque son mamíferos. Diploides. Y las que tengan el doble, que podría ser una célula que esté en G2 o en M, porque ya ha pasado por la fase de síntesis, serían aquellas que tienen el doble de DNA 4M. Entonces, en el número 1 están plasmadas las células 2N que corresponderían a las células que están en la etapa G1, estamos viendo aquí, que es la mayor parte de las células de esa suspensión, mientras que las células que se grafican entre el 1 y el 2, pues son las que van aumentando su cantidad de DNA y que nos dirían que son las células que están en fase S, ¿no? Porque en la fase S es donde se duplica el material genético. Probablemente existan células que tienen 2.3 de ploidía y otras que estén cercanamente al doble, y que por lo tanto tengamos un intervalo de células que estén ahí presentes, ¿no? Entonces, esta región sería la etapa de síntesis, que tendría una ploidía entre 2N y 4N, que se está mencionando, y en la tetraploide pues estarían las células que están en G2 o mitosis, ¿no? La tenera de poder con las células. Entonces, de esta manera se pueden identificar muy bien las diferentes etapas del ciclo celular. Este ciclo celular, yo les mencionaba anteriormente que tiene un control y es muy estricto el control del ciclo celular, ¿sí? Ya vimos qué funciones ocurren o qué eventos deben de cumplirse en cada una de las etapas del ciclo celular. Y si recuerdan al final de fase G1, fase G2, S y mitosis, marcábamos que había una verificación de todos estos eventos celulares y si están completos, la célula puede transitar la siguiente, ¿no? Entonces, este ciclo celular está muy controlado, muy regular. Ahorita vamos a ver cómo es que se regula este ciclo celular. Bueno, lo primero es que se pensó que esta regulación del ciclo celular debería de tener una dirección, ¿no? Que si teníamos células que estaban en G1, a lo mejor se pensaba que podrían regresarse a mitosis o que en lugar de, o que se podían ir a la fase de síntesis. Entonces, como ustedes lo ven aquí, Rao y Johnson, desde hace muchísimo tiempo, desde 1974, hicieron varios experimentos, estos no fueron los únicos, en los que a través de fusionar células de diferentes etapas del ciclo celular, pudieron verificar que el control del ciclo celular estaba dado por un par de moléculas, que son lo que llamamos el factor promotor de la mitosis o la maduración, o bien el complejo CDK. Lo primero que se hizo en aquel tiempo fue fusionar a una célula que estaba en mitosis, porque recuerden que las células que estaban en mitosis las pueden identificar muy fácilmente porque se ven los cromosomas. Entonces, fusionar una célula que estaba en mitosis con una célula de fase S. Yo decía que en mitosis se forma el cromosoma doble, ¿no? Que está en un material genético altamente compacto.
En una célula en fase S esto no ocurre así. El DNA está descondensado, primordialmente en nivel de compactación del nucleosoma y algunas estructuras. Pero el DNA, para que se replique, pues necesita estar descondensado y susceptible de que entren las moléculas adecuadas para poder abrir la hebra y llevar a cabo la replicación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando fusionan estas dos células a través del glicol para permitir que las membranas estén en contacto con una célula con la otra? Bueno, pues lo que vieron es que los dos genomas, que tienen una condensación diferente, estaban en los citoplasmas compartidos de ambas células, y lo que vieron es que el DNA de la célula que estaba en fase de síntesis se condensó. Esto querría decir que entonces la célula mitótica tiene en su citoplasma elementos que promueven la condensación del material genético, porque son capaces de actuar sobre el DNA que existe en la célula en fase S. Y del otro lado, en la micrografía electrónica, en la micrografía de luz, se ve como el material genético de la célula en fase S está más compactado, se ven como grumos, pero acuérdense que en realidad nosotros veíamos muchísimas fibras, ¿no? Porque normalmente así está el DNA de la célula. Mientras que los cromosomas mitóticos, que están en esta parte inferior, pues se ven muy condensados. Este cromosoma se ve perfectamente conformado por sus dos cromatidas y altamente condensado. Entonces, esta fusión entre las células de fase N y S da lugar a un heterocariota, un híbrido de estas células que promueve la condensación del material genético de la célula en fase S. No hizo lo contrario, ¿verdad? Los cromosomas mitóticos no sufrieron este cambio, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta misma célula mitótica la fusiona con una célula en fase G2? Nuevamente el citoplasma está en contacto con ambos genomas, y lo que ustedes pueden ver también es que en células de fase G2 pues no hay cromosomas, está el material descondensado igual, y lo que pueden ver aquí es que se ven como fibras muy largas. Entonces, al igual que la imagen anterior, el ambiente citoplasmático de este procarión promueve que los cromosomas de fase G2 se condensen, de tal manera que se ven como cromosomas muy largos, que son los que están ejemplificados en esta parte de aquí, ¿no? Y los cromosomas mitóticos pues se ven claros y mucho más chaparros, ¿no? Entonces, nuevamente, elementos citoplasmáticos son los que ayudan a promover que la condensación se lleve a cabo, y esto se verificó también de la etapa G2 a la etapa mitosis, ¿no? Entonces, con esto pudieron sugerir, además de otros experimentos que no les explico aquí, el paso de las células de G1 hasta mitosis, o de G1 a S y de G2 a mitosis, están bajo un control positivo, ¿no? Porque lo que vimos es que en realidad lo que hacen es inducir la condensación, que es lo que podríamos ver en la etapa de mitosis, ¿no? Y esto les hizo pensar en aquel tiempo que en el citoplasma debería haber algún elemento que se encarga de promover estos cambios, ¿no? Estos tránsitos. Por lo tanto, se propuso que en cada una de las etapas del ciclo celular, aquí